Programa especial. Muy buenas noches para todo el pueblo venezolano. Bienvenidos a este programa especial que hemos dedicado a propósito de este encuentro de la 11ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA TCP. Importante además porque entre los temas de la agenda justamente de esta cumbre que se desarrolló de manera virtual estuvo obviamente el respaldo a la soberanía y a la democracia de nuestro país expresada a través de la votación del pasado 28 de julio, donde el pueblo venezolano y su mayoría eligió al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial. Obviamente durante esta cumbre también se habló de los ataques a los que ha sido sometido nuestro país, de la injerencia extranjera y por sobre todas las cosas, de la defensa de los principios incluso del ALBA TCP, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos. Asimismo, sus integrantes, obviamente a través de los distintos mandatarios, expresaron este respaldo hacia nuestro país. Durante esta programación especial vamos a estar analizando este encuentro que se realizó de manera virtual, y es que en esta 11ª Cumbre Extraordinaria, como les comentaba, el jefe de Estado y de Gobierno del ALBA TCP, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro resaltó la solidaridad y el apoyo de los pueblos del mundo, como ya les comentaba, frente a los ataques violentos ocurridos antes, durante y después de las elecciones del pasado 28 de julio que fueron promovidos por el imperio estadounidense. Vamos a recordar lo que dijo en esta cita. Hemos recibido la muestra de respeto, solidaridad, apoyo, amor por parte de pueblos y gobiernos del mundo. En este proceso donde Venezuela está resistiendo una embestida imperialista del imperio global de Occidente. Una embestida, pudiéramos decir una embestida más. Y estaríamos diciendo la verdad. Pero también habría que decir que no es cualquier embestida. Es una embestida de carácter criminal. Nuestro pueblo ha recibido un ataque desde todos los flancos. Ha enfrentado, detenido y derrotado, con la Constitución en la mano, un golpe de Estado cibernético, fascista y criminal. Bueno, ahí veíamos cómo el jefe de Estado venezolano ha relatado todo lo que se ha vivido incluso después de estas elecciones del pasado 28 de julio. El mismo presidente Nicolás Maduro denunciaba ante la comunidad internacional el resurgimiento del fascismo en el mundo también durante esta cita, impulsado por el imperio estadounidense y la Unión Europea, que buscan recolonizar a los pueblos del mundo. Vamos a escuchar. Está muy claro que hay un rebrote y un resurgimiento del fascismo, que algunos llaman neofascismo. Está bien. Nuevo fascismo. Está bien. Pero sin lugar a dudas que viene repotenciado con la fuerza del odio, del entreguismo y de la destrucción del Estado Nacional y de los derechos sociales y la recolonización y entrega de nuestros países al imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. No hay ninguna duda, hoy por hoy, que en Europa, en América del Sur, en los Estados Unidos de Norteamérica, hay un rebrote poderoso del fascismo. En un encuentro virtual en el que pudimos escuchar, obviamente, la opinión de los países miembros, así como el relatado el jefe de Estado venezolano, quien sigue contando y lo hizo a lo largo de esta cita, de este encuentro a través de estas plataformas digitales, de forma virtual, relataba lo que sigue viviendo nuestro país y sobre todo llamaba al apoyo de los países del mundo y de los países miembros, así como lo expresaron también a través del comunicado final que incluso vamos a dar a conocer en un ratico. Pero en esta programación especial, obviamente, se suma a este análisis el periodista, colega Carlos Arellán. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jocelyn. Me acerco para saludarte. Nuevamente coincidimos pocas horas después de lo que fue la jornada de ayer de la consulta popular nacional a los consejos comunales. Y bueno, para revisar en esta oportunidad otro tema relevante, toca Venezuela, también toca el ámbito internacional, la realización de esta
11ª Cumbre Extraordinaria del ALBA TCP, que convoca justamente sobre un tema relevante, como es el caso de lo que ya venía remarcando el presidente en las intervenciones que ya estabas presentando, que es el auge de los nuevos fenómenos o de las nuevas expresiones del neofascismo, lo cual no solo es preocupante en Venezuela, sino que también se trata de un movimiento global y del cual hay que estar alerta, y que el ALBA se toma muy en serio, se toma la tarea bastante temprana y anticipada de venir advirtiendo sobre este fenómeno, el cual representa un peligro para la soberanía y la democracia, no solo de la región, sino de Europa y de muchas regiones de nuestro planeta. Así es, durante este encuentro mencionó cómo en distintas oportunidades ha hecho esta guerra, sobre todo desde el ámbito comunicacional, que se ha hecho sobre nuestro país, y que obviamente esta no es la excepción. El mandatario nacional destacó incluso que detrás de esta quinta guerra generacional impulsada y financiada por los Estados Unidos y sus aliados se busca apoderarse de las riquezas de nuestro país. Y además él señaló algo muy importante, que el operador principal de este ataque cibernético que sufrió nuestra nación contra el país fue nada más y nada menos que Elon Musk. Hoy el fascismo, el neofascismo, la extrema derecha ha resurgido de la mano de Elon Musk. Goliat tiene cara, tiene nombre, tiene apellido y tiene mucho capital y poder. Elon Musk y compañía. Es la representación de las corrientes extremistas. Y con todo el poder comunicacional, financiero, hoy por hoy, esos apellidos de Musk, Zuckerberg, Bezos y compañía, cree que ha llegado el momento de asaltar el poder político, donde están los recursos naturales del mundo, donde están las fuerzas independientes de resistencia, e inclusive asaltar el poder en lo que ellos llaman el primer mundo. Bueno, ahí veíamos cómo hablaba incluso de los principales que han sido señalados a propósito de estos ataques a nuestro país, que han confesado, ¿no? La confesión de parte de relevo de pruebas a través de sus mismas plataformas, han impulsado el odio también a través de sus mismas plataformas, así como este personaje que he mencionado, el jefe de Estado venezolano, y sabemos también el ataque que sufrió el Consejo Nacional Electoral, su plataforma, todo eso lo conocemos, y también páginas relacionadas al Estado venezolano días siguientes y de manera permanente y sostenida. Una operación que se ha reducido, sintetizado en la calificación de ciberguerra o ciberfascismo, que no solo está instrumentalizada con el objetivo de causar daño en algunas plataformas tecnológicas relacionadas con la vida cotidiana de los venezolanos, sino también diseñada para, a través de los teléfonos, las redes sociales y las nuevas plataformas de comunicación, tratar de incidir, modificar nuestra subjetividad, también nuestra conciencia, para en función de eso convertir al ciudadano, a la persona o al usuario de las redes sociales en instrumento de los intereses internacionales, incluso convertir a los ciudadanos venezolanos en intereses de potencias extranjeras o de capital foráneo, en este caso de personalidades como Elon Musk, que está involucrado, que han colocado en este cartel, en este grupo del imperialismo tecnológico, siendo uno de los exponentes más sobresalientes Elon Musk, por parte de X, quien también tiene una expresión comercial en el desarrollo de la industria espacial, que tiene intereses también en la captura de la producción de minerales o de recursos estratégicos, de los cuales Venezuela también tiene mucho de ello, por lo cual no es casual el interés que pueda tener Elon Musk sobre incidir en la política, incidir también en la gestión de la situación interna de Venezuela, desestabilizar al gobierno bolivariano para colocar operadores que le sean afines a sus intereses. Eso parece ser obviamente la nueva forma en esta parte de la historia. Pero asimismo el jefe de Estado venezolano, hablando de todo este tema, informó que este nuevo intento de golpe fue neutralizado en las primeras 48 horas mediante algo muy importante que se ha resaltado sobre todo en los últimos años: la unión militar, policial y el pueblo organizado. Veamos lo que dijo. En Venezuela se ha probado, creo que en otros lugares, pero en Venezuela estamos enfrentando un golpe de Estado cibernético, fascista, hecho por criminales, con saña criminal.
que el pueblo venezolano en unión cívico-militar-policial logró contener y derrotar en las primeras 48 horas y que estamos consolidando la victoria. De aquí hasta allá. Sí, pero... Bueno, ahí veíamos al jefe de Estado justamente hablando de todo esto que venimos resaltando, no solo en el proceso electoral, sino también en lo que ha venido sucediendo en nuestro país. Ya lo conversábamos, Carlos, de hecho realizamos un programa al final de esta jornada que fue la consulta nacional popular, y es que el jefe de Estado también se refirió a este tema en esta cumbre tan importante, además para nuestra región. Allí resaltó que la participación protagónica del pueblo en esta segunda consulta popular nacional 2024, que se desarrolló el pasado 25 de agosto, muestra además ese talante democrático, esa esperanza y ese profundo trabajo del pueblo venezolano. Vamos a escuchar. Venezuela ayer vivió una fiesta vecinal popular hermosa, porque se realizó la segunda consulta pública nacional con los consejos comunales y las comunas para que el pueblo votara como votó por sus proyectos prioritarios para la inversión pública allí en las 4.505 circuitos comunales donde la gente participó. Bueno, justamente es lo que venimos conversando, Carlos, ya tú lo mencionabas también, tú lo analizas de hecho en Mundo en Contexto, tiene que ver con la censura internacional que se ha dado también en todos estos días por las grandes industrias comunicacionales, y el jefe de la Nación en este sentido indicó que a propósito de este tema también se contó con la participación de veedores internacionales, así como pudimos conversar nosotros el pasado domingo, que informan al mundo sobre todo este proceso electoral tan importante para nuestra nación. Y subrayó algo fundamental, y es que esto obedece al ejercicio democrático del pueblo durante esta segunda consulta popular nacional. Presente precisamente a más de un centenar de líderes sociales, intelectuales, políticos del mundo entero. Han venido de África, Asia, los Estados Unidos de Norteamérica, América Latina, el Caribe, Europa. Aquí están. ¿Y por qué hay veedores internacionales en Venezuela? Porque ayer hubo elecciones en Venezuela. Que nadie se enteró en el mundo porque nos invisibilizan. Solo sacan noticias en redes, cableras, portales y medios de comunicación internacionales que puedan cuestionar a Venezuela, que puedan justificar el odio en el mundo contra Venezuela, que puedan justificar el intervencionismo contra Venezuela. Es la verdad. Bueno, parte de la intervención más temprana del presidente de la República en esta cumbre extraordinaria del ALBA, Tratado de Comercio de los Pueblos, y quería apuntar un tema de por qué la relación entre la denuncia que hace el presidente de la República en esta cumbre extraordinaria sobre el auge del fascismo y al mismo tiempo mencionando el desarrollo de la consulta popular el día de ayer. ¿Qué relación pueden tener una con otra? Bueno, al fascismo no solo se le respondería con la ley, como se estaban desarrollando en consulta pública una ley en contra del fascismo y neofascismo, sino también con más democracia, y más democracia en este caso empoderando al pueblo, a los sectores organizados en sus comunidades para gestionar sus propias necesidades, sus proyectos y ejecutarlos con los recursos, fondos públicos. Ante la pretensión, el planteamiento del fascismo, más democracia. Y más análisis, que es lo que vamos a hacer el día de hoy a propósito de esta cumbre. Carlos, vamos a conversar de hecho con Martín Pulgar acerca de este tema que obviamente va a girar. Que ya tenemos acá en el estudio, saludamos. No solo, sí, bienvenido, no solo a esto que se vivió en esta cumbre particularmente, sino a todo lo que se vivió con este proceso democrático en nuestro país este pasado domingo, que sin duda es una respuesta popular y bien grande, ¿no? Que le muestra al mundo un poquito de cómo se vive esta democracia en nuestro país, que ha sido, digamos, tan baneada a través de las redes sociales y tan tapada también por estas grandes corporaciones. Bienvenido. Muchas gracias. Realmente un tema muy importante, porque esto del fascismo y neofascismo, que el presidente de la República lo ha dicho en muchas oportunidades anteriores, ha conversado en varias oportunidades sobre un resurgir del fascismo en el mundo, que se ha planteado inclusive con estos eventos como las guarimbas en tiempos anteriores, donde se ve también un discurso de rechazo a la posibilidad del otro, que buena parte del fascismo tiene que ver con la no aceptación del otro, la no aceptación de la diferencia. Y ahora se ve una expresión más, una nueva expresión de ese fascismo a partir de lo que sucedió el 29 y el 30 de actos violentos contra la voluntad popular.
de alguna manera se hizo fundamentalmente contra la voluntad del pueblo. Profesor, además de la negación del otro como una de las líneas sobresalientes del fascismo, ¿cuáles serían esas otras características? Porque muchas personas de un tiempo para acá vienen escuchando la expresión con mucha más frecuencia y a veces tienden a usarla, pero no están del todo claros de qué va el término, más allá de que es una expresión extremista y que va asociada o etiquetada a una expresión política extremista del país. ¿Cómo resumimos, cómo conceptualizamos en este contexto el fascismo o neofascismo, como también se llama? Incluso. ¿Y cómo ha mutado? Sí, de alguna manera el fascismo tiene que ver con una expresión de contener la voluntad del pueblo. Surge el fascismo, digamos, a principios del siglo XX en Alemania y fundamentalmente en Italia como matriz fundamental ideológica ante el avance de un pueblo, los pueblos, y ante la posibilidad de una revolución política y social que se veía fundamentalmente en la efervescencia del principio del siglo XX. Surge como una expresión de usando al pueblo, porque hay que tener claro que el fascismo asume movilizaciones populares. Una expresión de masas. Es una expresión de masa contra el pueblo en función de la visualización, en este caso, de un liderazgo carismático, en ese momento Hitler, en ese momento Mussolini, Franco también en España, que también después se blanqueó la imagen de Franco como no demócrata, pero por lo menos no fascista, cuando fue prácticamente importante esa triada en la construcción de ese pensamiento del fascismo en el siglo... Caudillo por la obra de Dios, creo que bueno, así. y tiene también una característica, también una expresión muy religiosa. Ciertamente en el uso de la religión, no por la religión, sino a veces por lo mesiánico de la religión y a veces por lo dogmático que pueden ser algunos sectores religiosos. Entonces, esta es otra de las características fundamentales del mesianismo y esa especie de búsqueda de elementos muy conservadores que estén en la sociedad, que de alguna manera vinculen al pueblo en función de esos valores muy, muy conservadores. Eso se puede decir que es esa visión del fascismo de Europa en ese momento. Después surgieron otros elementos fascistoides, digamos, vinculados a ese pensamiento fascista, como pudieron ser las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, en el cono sur de América Latina, con unas características también bastante particulares. Reivindicaban los elementos católicos, el anticomunismo, que es otro elemento importante, el antisocialismo, el antiotro. O sea, en el caso de toda la cultura, digamos, contra los judíos, contra el mundo judío, pero también contra los eslavos, en ese fascismo de Europa, pero también en América Latina, en los años 60, también la expresión del otro, pues, y la contención de lo popular. Aunque es un movimiento de masa, tiende a contener todo lo que sería una revolución que reivindique la posibilidad de que el pueblo asuma su conducción a través, por supuesto, del control de los medios de producción. Es la expresión más salvaje del capitalismo en función de contener cualquier elemento que pueda surgir de quiebra del sistema capitalista como tal. Entonces, usa su peor cara. El capitalismo tiene sus múltiples caras, algunas más embellecidas, como puede ser la democracia liberal burguesa, por ejemplo, como se dice como categoría. Al final es el concepto de participación de la democracia, el neoliberalismo también es una expresión de ese capitalismo, y la expresión más brutal puede ser este fascismo y estas visiones neofascistas que se van adaptando con el tiempo. A eso mismo iba, ¿no? Y a esta segunda parte de la pregunta que establecíamos acá con Carlos Arellán. Hemos visto, obviamente, el resurgimiento con más fuerza desde la aparición del comandante Chávez en distintos momentos. ¿Cómo ha mutado eso? Y lo que ya mencionábamos hace un rato, con esta fórmula que da el auge tecnológico, que obviamente forma parte de la evolución, a veces hasta se puede cuestionar mucho lo que se hace a través de estas herramientas, pero particularmente estas dos fórmulas, eso que ya existe allí, cómo se ha mutado o cómo ha mutado también a través de estas plataformas y qué tanto daño ha hecho a la sociedad. Sí, de alguna manera también los medios de comunicación y la modernización, porque también hay un elemento interesante del fascismo que es el uso de los instrumentos de la modernidad, por decir una expresión de ese avance tecnológico para la contención de los avances populares. Parece paradójico porque al final la tecnología puede ser un instrumento de liberación de los pueblos y de la sociedad y también puede ser un instrumento de esclavitud
de esos pueblos, ¿no? Y de alguna manera estos usos de los últimos medios de comunicación muy ideales para ir precisamente a la psiqui personalizada, porque buena parte de las redes sociales, del teléfono, uno vive anclado a la información que te da un teléfono y esa información va directamente a tu mente y es capaz de poder controlar. Y apela a la emocionalidad totalmente. Por supuesto, hay un disfraz de racionalidad, porque ciertamente te pueden vender elementos de racionalidad, pero fundamentalmente van orientados hacia tu emoción y van orientados fundamentalmente a que tu pulsación emocional se impulse en función, a veces puede ser en las peores pasiones que puede tener el ser humano, pues como puede ser el odio. ¿El fascismo tiene argumentos o solo consignas, solo elementos emocionales que buscan activar alguna pulsión inmediata y con ello azuzar el odio? Bueno, el fascismo también tiene una expresión de tipo de gobierno, ¿no? No hay que olvidar que los elementos de corporatividad del fascismo en su momento tenía que ver con cómo se contenía a la población y cómo se cooptaba grupos de poder para que gobernaran a través de un liderazgo que era el que servía de negociador entre esos grupos de poder. Es lo que se llamaba el corporativismo fascista. Tiene una expresión de cómo se maneja el capitalismo que es distinto al liberalismo o al neoliberalismo, pero también tiene una expresión ideológica y tiene una expresión cultural que tiene que ver con eso de los odios, tiene que ver con eso de, alinear a la población en función de perseguir al otro, que es fundamentalmente en el momento donde el presidente Chávez se convierte en una alternativa distinta en las expresiones neoliberales en su momento, viable, porque es una expresión, una propuesta y viable de un modelo distinto, surge esas expresiones cada vez más fascistas, cada vez más de persecución del otro y cada vez de imponer una visión de que todo ese sistema ha fracasado, el socialismo ha fracasado, demostrar no desde el punto de vista de la racionalidad, el por qué ha fracasado, sino fundamentalmente a la emoción, a la construcción de una narrativa y una realidad que muchas veces no se acuerda con la realidad viviente. Como esa realidad virtual incluso que a veces busca imponerse. Miren, se suma a este análisis el filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela, hablando justamente en un momento fundamental, el hecho comunicacional, lo que ha pasado además a través de las plataformas digitales. Él de hecho ha reiterado como en muchas otras oportunidades que la estrategia, por ejemplo, de los Estados Unidos contra nuestro país desde hace años consiste en destruir al Estado particularmente. Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido a esta programación especial. Muy buenas noches, queridas, queridos usuarias y usuarios de Venezolana de Televisión. Te mencionaba, Miguel, o hacía un comentario particular a lo que has mencionado también a través de tus plataformas digitales en los últimos días, que no es primera vez que lo dices, obviamente, pero en este contexto cobra muchísimo sentido y mucha importancia. Decías, de hecho, hace tan solo algunas 24 horas y lo publicabas a través de tu cuenta en Instagram particularmente, la estrategia de los Estados Unidos contra Venezuela desde hace años consiste en destruir el Estado y sus instituciones a través de la creación de un paraestado con instituciones paralelas. Miguel. Sí, correcto. Sí, si me permites hacer una especie de reasunto sobre precisamente eso que tú estás señalando, lo vimos con el señor Guaidó. Se trató de crear un para poder ejecutivo, una para presidencia, con él después más tarde una para Asamblea Nacional, recuerden ustedes, ¿no? Que supuestamente en sus ideas alocadas todavía estaría funcionando. Más tarde un para Tribunal Supremo de Justicia. Y la jugada esta vez fue crear un para Consejo Nacional Electoral. Le sale mal porque precisamente después del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia no queda ninguna duda, primero, que esto es un Estado-nación moderno, respetable; 2, con instituciones que funcionan; 3, con un pueblo que avala dichas instituciones a través de la elección de los diferentes poderes, pero además a través del funcionamiento de estos poderes. Por eso tú das en el clavo con esa consideración que haces comenzando esta conversación, porque precisamente en el punto número 6 de la declaración de la reunión del ALBA TCP hoy día, se deja muy claro este momento. Ellos dicen, reconocemos que Venezuela es un Estado, ya una definición filosófico-política y jurídica, claro está, contundente, libre, independiente, democrático y soberano,
que cuenta con sus propias instituciones y leyes para resolver sus asuntos internos. En este sentido, dejo hasta aquí la cita, un elemento fundamental que ya es una voz fundamental dentro de toda esta discusión es, ya va, antes que todo, déjennos de tratar como una república bananera, déjennos de tratar como un Estado fallido, que ha sido además una construcción mediática, otro de los elementos que ustedes están trayendo a colación. Respeten nuestra soberanía y a partir del respeto de nuestra soberanía podemos comenzar a hablar. Yo creo que me estoy adelantando al citar a Lula y a Petro, pero solo quiero dar una consideración. Es decir, el error más grande que comete Lula, Petro, y lo cito con toda la intencionalidad del mundo, más allá de la Unión Europea, más allá de los Estados Unidos, es que están coartando antes que todo la existencia del Estado-Nación venezolano, la soberanía del Estado-Nación venezolano, la independencia del Estado-Nación venezolano, la autonomía del Estado-Nación venezolano. Y en términos de filosofía política, eso quiere decir coartar y amedrentar la voluntad del pueblo venezolano, la voluntad popular. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la estructuración de todo el Estado-Nación moderno venezolano está fundamentado, según nuestra Constitución, ¿en qué? En la voluntad del pueblo venezolano. Ergo, cuando se pone en juicio al Consejo Nacional Electoral, cuando se pone en juicio ahora al Tribunal Supremo de Justicia, no solamente se están dando contra el Estado-Nación venezolano, sino contra la mismísima voluntad del pueblo venezolano, que al fin y al cabo sustenta todo este entramado burocrático, en el mejor sentido de la palabra, es decir, de instituciones que sostienen al Estado. Y esta es la grandísima falta de respeto que se está dando. Y en el punto 6 de esta declaración, insisto, el ALBA TCP da en el clavo y coloca los puntos sobre las IES. 7:39 de la noche estamos conversando con Miguel Ángel Pérez Pirela en este programa especial. También tenemos como invitado acá en el estudio a Martín Pulgar. Estamos desarrollando lo que fue más temprano esta cumbre extraordinaria del ALBA TCP. Miguel Ángel, te quería preguntar justamente que estás mencionando las expresiones y las alusiones que se hicieron a los presidentes Lula y Petro. Y hay una pregunta que se repite mucho entre la gente que tiene la visión o el concepto de que, bueno, Lula, Petro son de la izquierda, son progresistas, deberían apoyar a Venezuela, son dos dirigentes que han sido agredidos por el imperialismo norteamericano, pero ¿por qué responden y actúan de esta forma? ¿Por qué sus comunicaciones, sus declaraciones tienden a responder a los intereses de los Estados Unidos y no al de respetar la soberanía de Venezuela y al mismo tiempo el concepto de que sean los venezolanos quienes resuelvan sus asuntos internos, respetando justamente sus instituciones, su Estado de Derecho? Bueno, lo primero hay que decir que tanto Lula como Petro, bueno, merecen respeto por precisamente lo que tú estás señalando, es decir, por el arduo tránsito político que ellos han desempeñado, uno en Brasil, el otro en Colombia, que les ha valido, antes que todo, el menosprecio como políticos por parte de los Estados Unidos, antes que todo. Después, en muchos casos, la persecución política. Ellos han sido víctimas de fraudes, ellos sí, en sus países, teleguiados por parte de los Estados Unidos. Todo esto hace aún más grave la postura que han venido tomando, porque en el caso de Lula, qué casualidad, años de prisión, lawfare, él mismo sabe la injusticia que sufrió, no solamente él, sino la presidenta Dilma Rousseff, que fue despojada del poder precisamente por artimañas del imperialismo de los Estados Unidos. Pero qué casualidad, Lula respetó todas esas artimañas porque eran aplicadas a través de poderes del Estado brasileño. De la misma manera, a Petro le acaban de dar una cachetada, abriéndole un juicio a su canciller, un canciller saliente, serio, una persona, y le terminan colocando mosca. Todo esto lo estoy diciendo yo a título muy personal, no hablo ni en nombre de Venezolana de Televisión, ni el Estado venezolano, ni nada que se le parezca. En el caso de Petro, le siembran un canciller
que viene de los Estados Unidos, de la embajada de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver en sus posturas con el canciller que le saca la justicia, entre comillas, colombiana. En ese caso también, Petro guarda silencio y respeta el Poder Judicial y respeta las instituciones de Colombia. Entonces, lo que resulta que es bueno al momento de ser avalado y respetado, aunque sean injusticias muy grandes, como el encarcelamiento de Petro, como el atentado a la presidencia de Dilma Rousseff, como una y mil casos, solamente cité uno de Petro, ahí sí, aunque sean injustos, se respetan las decisiones de otros poderes del Estado colombiano y brasileño. Pero cuando se trata de interpretar la realidad venezolana, resulta que tanto Petro como Lula cometen el craso error, el inmoral error, permítame la expresión, el histórico error de decir lo siguiente. Bueno, es que el presidente Nicolás Maduro dijo que ganó las elecciones y María Corina Machado y este señor González Urrutia dicen que ganó las elecciones. No, señor. El Consejo Nacional Electoral como poder autónomo y más tarde el Tribunal Supremo de Justicia dicen que Nicolás Maduro ganó las elecciones. No es Nicolás Maduro que se autoproclama. No es el caso de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que sí se autoproclaman presidente y supuesta presidenta de Venezuela. Es decir, el error de Petro y Lula está en colocar al mismo nivel, y vamos entonces como comenzamos la conversación, coloca al mismo nivel nada más y nada menos que el Estado soberano venezolano, autónomo, independiente, lo colocan al mismo nivel con sus instituciones, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, que el decir de unos competidores en estas elecciones presidenciales, díganse Edmundo González Urrutia y detrás de él María Corina Machado. Miren, es una falta de respeto, insisto yo con la expresión histórica, no solamente contra el presidente ganador Nicolás Maduro, que ya sería muy grave, no solamente contra el Estado-Nación venezolano y sus instituciones, que ya sería muy, pero muy grave, sino más aún contra la voluntad, insisto yo, del pueblo venezolano. Y es por eso que, y vuelvo a estas conclusiones, a este documento del ALBA TCP, lo primero que dicen, entre otros puntos que si quieren podemos comentar, en el punto 6 es respeto al Estado-Nación venezolano. Ahora, ¿qué se encuentra detrás de eso? Bueno, esto, insisto, lo digo a título personal. El Lula que fue encarcelado, el Lula que entró a la cárcel, no fue el mismo Lula que salió de la cárcel. Nosotros lo dijimos en laiguana.tv hasta el cansancio. Nos extrañó mucho ver el tono de la reunión con Emmanuel Macron, presidente francés, en unas tomas abrazados, agarrados de la mano, en una zona donde Francia ha tenido un colonialismo histórico como es la Amazonía de nuestra región. El mismo Lula que salió de la cárcel salió además a asumir una presidencia, y esto es un dato que muchas veces se toma en consideración. Lula logra ganarle a Bolsonaro por una coalición del Partido de los Trabajadores, del PT, con el centro y con el centro derecha y con la derecha un poquito más allá. Es decir, que el rango de maniobra que tiene Lula para gobernar Brasil está profundamente determinado por factores derechistas, por factores colonialistas, por factores conservadores. Y el Lula que entró a la cárcel no parece ser el mismo Lula que salió de la cárcel. En el caso de Petro, hay que felicitar, por ejemplo, en la presidencia de Petro, que acabó con la locura de la ruptura de relaciones entre estados venezolanos y estados colombianos. Que acabó con la anulación de todo comercio entre dos naciones hermanas. Todo eso hay que felicitarlo, claro que sí. Pero insisto yo, Petro, después de que llega este nuevo canciller directamente desde Washington, desde la Embajada de Colombia en los Estados Unidos, su política internacional no es la misma del Petro del inicio del mandato. Es decir, en ambos casos, el Petro que se le quita un canciller que tejió relaciones fructíferas con Venezuela,
no es el mismo Petro del canciller impuesto por los Estados Unidos. El Lula que entró a la cárcel no es el mismo que salió, y ya lo estamos viendo. Y esto evidentemente está valiendo la crítica, el señalamiento por parte de incluso mandatarios, como fue el caso de esta discusión de hoy en el ALBA, donde se le señaló ya directamente a Petro y a Lula de estar compitiendo por ver quién está más determinado por los intereses yanquis. Estoy hablando, saben ustedes, del presidente de Nicaragua. Bueno, yo por ahí he escuchado que la tibieza ni para el café ni para el amor, yo creo que en este caso aplica que para la política tampoco, ¿no? Y tomando en consideración la opinión de Miguel Ángel Pérez Pilera con respecto a la postura de Petro y de Lula, él hacía mención a algo muy importante. Partiendo también de esto, quiero saber su opinión, profesor Martín. Dice, en estos momentos, una vez más, nos convocan la conciencia y la solidaridad. Somos muy conscientes del grave peligro que corre el proyecto unitario que representa esta alianza y también del valor de los pronunciamientos solidarios que toda nuestra América debe a la hermana Venezuela. ¿Qué pasa? No, por supuesto que precisamente en este momento no solamente es un ataque contra Venezuela, eso que decíamos inicialmente contra el fascismo contra Venezuela, sino que es toda América Latina. Esto no es una guerra multidimensional o de multiforme contra Venezuela, es contra América Latina. Y buena parte de los cambios de actitud que podemos ver en Lula o en Petro, o ese comportamiento un poco de cambio de orientación, tiene que ver precisamente con esas capacidades que tiene el imperio, los Estados Unidos, y hacer políticas de acupuntura muy sutiles, pero que van reorientando hacia las funciones que los Estados Unidos quieren sobre Venezuela, sobre Colombia, sobre Brasil y sobre toda América Latina. La amenaza de los BRICS para la hegemonía de Estados Unidos es importante. Y, por supuesto, necesita ver cómo Brasil modera su actitud en ese bloque de construcción de lo que serían los BRICS. También, ¿por qué no podría tratar Estados Unidos de meter una cuña dentro de los BRICS a través de algún país? Digamos, hay que pensar y acertarás en torno a las políticas de los Estados Unidos. Y buena parte, ciertamente, Lula, después de un transitar la cárcel, por supuesto, puede moderar buena parte del espíritu humano, porque es muy, muy duro, y seguramente a través de estas presiones, estas alianzas que tuvo que construir en función de poder reconquistar el poder con buena parte de sectores de derecha, lo van moldeando, y dentro de ese escenario de confrontaciones internas, un escenario es Venezuela en función de entregar a Venezuela dentro de su perspectiva, bueno, vamos a entregar esto en función de las alianzas internas o las alianzas externas. Por supuesto, estamos en un momento muy complicado desde el punto de vista mundial, estamos en un claroscuro, como se dice, en el cambio de hegemonía y en el cambio multipolar, y muchos actores juegan a esta especie de tibieza o de doble juego. No postura firme. No postura firme. En la política internacional, este tipo de posiciones tienden a sentar precedentes. ¿No estarían tomando en consideración Petro, Lula, por mencionar estos dos casos que van como vanguardia de esta estrategia diplomática hacia Venezuela, de que lo que están proponiendo para Venezuela en el contexto venezolano, que como ya han dicho en el caso del profesor Samuel Moncada, hablando hace 2 días sobre lo que le han aplicado a Venezuela, que no es un plan solamente concebido para nuestro país, sino que ya es una franquicia, ya viene con instrucciones, un proyecto que de acuerdo a los países lo van replicando. No toman en consideración Petro y Lula de que así lo que le está pasando a Venezuela le pudiese suceder a Colombia, a Brasil, y en su defecto, bueno, venir otros actores a exigirle lo mismo que le están pidiendo a Venezuela. No sé, yo me imagino que ellos son suficientemente inteligentes para darse cuenta que no es contra Venezuela. Quizás ellos pueden pensar en los juegos internos, y a veces cuando uno conduce el caballo no es lo mismo que ver conducir a otro el caballo, no es lo mismo para ellos, y quizás ellos entran en el juego de si yo actúo de alguna manera puede ser que no me vayan contra mí. Y buena parte de la necesidad de Estados Unidos de construir una izquierda dócil, una izquierda atemperada a sus intereses, porque por supuesto siempre va a haber izquierda y derecha en buena parte del escenario de América Latina, que es una simbología
muy común en América Latina. Bueno, esa simbología necesita para Estados Unidos una izquierda dócil, una izquierda potable para sus intereses, así como las izquierdas de Europa. Eso es lo que está construyendo Estados Unidos en América Latina, una izquierda potable para sus intereses. Y por supuesto va haciendo estas políticas de acupuntura en función de ir doblegando y construyendo esa izquierda tipo Boric y a través de estas acupunturas Petro también domesticándolo y también estas izquierdas que pueden existir en Brasil, también unos esfuerzos de domesticación. En función de los intereses de los Estados Unidos, por supuesto, construir este patio trasero en función de sus intereses que lo necesita para poder enfrentar la hegemonía y la contrahegemonía que le puede significar Rusia y China en una posible confrontación más abierta, más caliente con estos actores. Entonces, América Latina, Venezuela, pero América Latina es fundamental como patio trasero para esas acciones, digamos, que se pueden perfilar en un futuro próximo o a mediano plazo en función de esos enfrentamientos, en función del control del globo, el control del planeta, a partir de estas confrontaciones geopolíticas globales. Para incorporar otra vez a Miguel Ángel, quisiera preguntarle si la participación o esta vanguardia tomada por Brasil y Colombia a través de Lula y Petro es casual. ¿Por qué no son otros los actores que asumen esa vocería de intervenir o de recomendar algún tipo de soluciones a la controversia venezolana? ¿Por qué son Lula y Petro, Brasil y Colombia, y no son otros actores en la región? Bueno, no hay que desdeñar el trabajo, permítanme la expresión, de perro faldero de Boric. Boric ha tratado de mover la cola lo más que ha podido. Desgraciadamente para él no tiene el peso político, no tiene la trayectoria política que puede tener un Ignacio Lula da Silva. Ahora, dos elementos fundamentales. Uno, a lo interno de Colombia y a lo interno de Brasil, y otro desde el punto de vista más regional, incluso más global. Comencemos con lo interno. Tanto Petro como Lula están haciendo un un magro favor a, no hablo yo ni siquiera de los partidos de izquierda de Brasil y de Colombia, a los movimientos sociales, a los indígenas, a los trabajadores, a los obreros, a los estudiantes, a los pescadores, a las mujeres organizadas. Le está haciendo un magro favor, porque lo que están haciendo es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, a lo interno de Brasil, a lo interno de Colombia, esta postura de Lula y de Petro están abonando el terreno para que llegue no la derecha, para que lleguen las extremas derechas de esos países, para que lleguen los Bolsonaros y compañía, para que lleguen los Uribe y compañía. Es decir, sería ingenuo pensar que estos, y me permito la expresión, ataques que Lula y Petro están haciendo contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela no van a devolverse un efecto boomerang contra el rostro de los movimientos populares, de los movimientos sociales, de los partidos. Es decir, edulcorar, y de alguna forma el profesor Pulgar lo señalaba, edulcorar las izquierdas tal cual como se ha hecho en Europa, lo único que trae como consecuencia es la emergencia de los partidos de extrema derecha, del fascismo. Lo vimos nosotros a partir de los años 90 y durante todo el siglo XXI en Europa. Es decir, lentamente el Partito Socialista de Italia terminó convirtiéndose en la Margherita, así se llamaba, la Margarita, como la flor. Y de ahí se fue edulcorando hasta convertirse en un partido de centro-izquierda y después de centro, y lentamente los Berlusconi fueron ascendiendo al poder hasta llegar a esta señora La Meloni, que es una señora fascista, que representa el fascismo italiano. De la misma forma, en Francia sucedió algo similar. El Partido Socialista primero se dividió en varios pedazos, un pedazo incluso afín a Macron, a Emmanuel Macron,
Y de ahí para adelante comenzaron a caer en el chantaje de eso que en Francia se llama la extreme gauche, la extrema izquierda, que ellos llaman la extrema izquierda, imagínate, al partido de Mélenchon, que son partidos realmente de izquierda y que con este chantaje fueron cada vez más llamando supuestamente extremistas, cosa que es absolutamente falso. Entonces, con la excusa de los extremismos de izquierda, terminaron convirtiendo a los partidos socialistas en partidos de centro y centro derecha, y a los verdaderos partidos de izquierda lo mandaron a las extremas derechas. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Bueno, ahí está en el caso de Francia, la fuerza que ha tomado en estos últimos años los partidos de extremas derechas fascistas, xenófobos, etcétera, ¿no? Y de alguna forma lo que está propiciando, estoy hablando a lo interno de Petro, Colombia y de Lula en Brasil, lo que están propiciando precisamente es que se apure aún más las extremas derechas en llegar nuevamente al poder en esos países. Pero importante, para lo externo, para lo regional, yo quiero rescatar, si me permiten, el punto número 9 de la declaración del ALBA TCP de hoy día. Es un punto fundamental porque dice: reafirmamos, una vez más, que América Latina y el Caribe es una zona de paz. Repito, punto número 9 de la declaración. Reafirmamos una vez más que América Latina y el Caribe es una zona de paz. Y ahí viene el resto del párrafo. Pero yo me quiero detener aquí porque soy de los que, y en laiguana.tv nos cansamos de realizar análisis sobre este punto, soy de los que piensa que después de la derrota del 28 de julio por parte de la extrema derecha venezolana, el paso siguiente, y así lo alertamos durante conferencias, entrevistas, alocuciones, programas de todo tipo, el próximo paso es el tema de Guyana. Es decir, y por eso la importancia de la reunión del ALBA TCP y de este punto número 9 de la declaración. Ellos van a tratar, ya perdidos en Venezuela, ya ellos perdieron la calle María Corina, en Mundo González Urrutia, ahora la pelea es internacional y geoestratégica, y ellos van a tratar de incendiar nuestra región. Y la punta de lanza de este incendio va a ser la pretensión de Guyana de seguir tratando de robar el territorio venezolano, nuestro Esequibo. Oído al tambor, lo estamos alertando desde mucho antes del 28 de julio y ahora con más voz. El próximo paso de la arremetida geoestratégica contra Venezuela, a ellos ya se les va a olvidar entreguen las actas, a ellos se les va a olvidar el Mundo González Urrutia, la inestabilidad que ellos van a propiciar es geoestratégica y viene por Guyana, donde hay reservas absolutamente importantes, delirantes de petróleo, de gas, de minerales preciosos, de fuentes acuíferas, y por ahí es que ahora va a tratar de atacar los imperios. Hablo de los Estados Unidos y hablo también de la Unión Europea. Bueno, imperios decadentes. Y esto hace aún más peligroso, irresponsable en términos históricos y geoestratégicos la postura de Petro y la postura de Lula. Oído al tambor, no es una postura contra el presidente Maduro, no es una postura ya contra el Estado venezolano, ya no es una postura solamente contra el pueblo venezolano, es una postura que atenta contra la paz toda de la región, porque Brasil es un país amazónico, porque Venezuela, porque Colombia es un país amazónico y porque dentro de los discursos, incluso electorales, pero también de programáticos, tanto de Lula como Petro, está la Amazonía. Y me retrotraigo a esa reunión de Lula, esa especie de luna de miel de Lula con Emmanuel Macron. ¿Por qué? Y también a todos los discursos amazónicos que ha venido avanzando como estructurantes de su discurso el presidente Petro. La irresponsabilidad geoestratégica, porque la irresponsabilidad de atacar a Venezuela, que es el tapón, que es la defensa, que es la garantía de paz de la entrada de la Guyana a través de nuestro Esequibo, de Latinoamérica a través de nuestro Esequibo, está siendo vulnerado por las posturas irresponsables de Petro y de Lula. Estas imágenes que fueron recientes de la reunión de Lula con Macron en la Amazonía, y muchos se
se comentó de que muchas de estas fotografías parecían más bien las de un matrimonio que en vez de una reunión entre dos presidentes. Pero quiero poner de relieve, resaltar que entonces esa postura, ese coqueteo de Brasil con Francia contrastaría mucho, y quiero poner aquí en la mesa esa contradicción, la posición que tuvo Bolsonaro respecto a Francia. Francia tuvo en algún momento la intención a través de la Unión Europea de proponer alguna serie de requisitos o cláusulas, una especie de tratado de libre comercio entre la Unión Europea, Brasil o Mercosur, el caso de la Amazonía, y Bolsonaro, al menos en ese aspecto, tuvo aparentemente una posición mucho más soberana o patriótica que la que pudiese tener Lula, suponiendo que se trata de un gobierno progresista, ¿no? ¿Tu opinión? Sí, resulta completamente desestabilizante en términos de mapeo político lo que en estos momentos está haciendo Lula, porque además tenemos que ir, para responder a tu consideración, tenemos que ir a ver quién es Macron. Es decir, Macron, antes de ser presidente de Francia, Macron trabajaba para los intereses de las grandes corporaciones sionistas, de las grandes corporaciones banqueras entre los Estados Unidos y los intereses sionistas y los intereses israelíes. Es decir, Macron se vuelve presidente de Francia catapultado por los intereses de los banqueros. Otro elemento también geoestratégico que no debemos soslayar es que Francia eleva sus cohetes y hace explotación también precisamente en esta zona de la Amazonía. Francia tiene tierras que ellos llaman d'outre-mer, de más allá del mar, ¿no? De ultramar, precisamente en nuestra región, en nuestra Amazonía. Es decir, ellos consideran, y ahí se vota y es territorio francés, en términos de soberanía y de mapa colonial de Francia, también una parte de nuestra Amazonía. Y en este sentido, claro, Bolsonaro también tenía gravísimos intereses y recordemos el desastre que hizo Bolsonaro con el tema de la explotación, del extractivismo que llevó adelante su gobierno precisamente en la Amazonía. Pero cuando nosotros vemos la postura de Lula en relación a Macron, a los intereses coloniales europeos en la Amazonía, y cuando nosotros vemos la postura que está teniendo en relación a Venezuela, uno comienza a hacerse preguntas en relación incluso a la brújula política que en estos momentos caracteriza el accionar de Lula. Si bien es cierto que Bolsonaro trató de destruir con un modelo extractivista la Amazonía, no cabe la menor duda que estas alianzas raras, extrañas, a contrapelo, antinatura de Bolsonaro con intereses europeos, y ahora esta postura en relación a su país aliado, a su país amazónico, que es Venezuela, a un país que además lo defendió tanto, ¿no? Cuando estaba en la cárcel y elevó la voz a un Nicolás Maduro, y no quiero personalizar yo esta discusión porque es una discusión geoestratégica de alto talante, pero a un Nicolás Maduro, canciller, que junto con Rafael Chávez Frías ayudó a tejer todas las alianzas de integración, toda la arquitectura de integración de nuestra América, resulta realmente, por decirlo menos, extraño. Bueno, profesor, hemos hecho obviamente un análisis, sobre todo paseándonos por el tema venezolano, porque fue además el principal elemento que rodeó pues las declaraciones durante esta cumbre. El mismo Miguel Ángel, aprovechando que estamos con ellos, ha dicho que la derecha quedó totalmente derrotada tras estas elecciones presidenciales, obviamente en conocimiento y en realce de la institucionalidad venezolana, pero sabemos que esto ha ocurrido en distintos momentos, ¿no? ¿Cómo está el escenario o cómo viene el escenario para los próximos meses en nuestro país? Usted mencionaba los BRICS hace un rato como otra alternativa, obviamente las relaciones que está tejiendo Venezuela de forma internacional. Sin embargo, obviamente va a seguir la arremetida internacional como se está dando y con mayor fuerza. No, seguro que por supuesto esto es un largo transitar. No podemos pensar que esto
aunque han sido derrotados una y otra vez, por supuesto, detrás están los Estados Unidos, detrás está este imperio a veces que no tiene rostro, pero que tiene de alguna manera tentáculos de accionar sobre Venezuela y sobre América Latina, porque esto es una guerra de control de América Latina, donde hay un teatro de operaciones que es Venezuela, pero es el control de toda América Latina, digamos, y el control y la subordinación de un país como Brasil, de un país como Colombia, de un país como Venezuela y de los países de América Latina. Hay que tenerlo claro. Entonces, es una batalla que, si bien esto podemos decir, se ganó una batalla, todavía los Estados Unidos no va a descansar en función de doblegar a América Latina y a Venezuela en este proceso. Elecciones presidenciales en ese país que obviamente también dictan mucho de lo que pueda pasar sí, en bueno, cuanto a su postura. Por supuesto que cada uno de los contrincantes tendrá su estilo en función de la política exterior y de la vinculación con América Latina, pero eso es una política imperial. O sea, podrán tener sutilezas de proceso. ¿Cuáles serán las acciones contra Venezuela o contra América Latina? Serán distintas en tanto en la búsqueda del objetivo final, que es doblegar a Venezuela e imponer un gobierno títere, porque al final, pasemos por las palabras de Trump en su momento, Venezuela nos pertenece, dijo de alguna manera una vez Trump. Venezuela nos pertenece, es una especie de tierra baldía donde nosotros, nos faltó tiempo para terminar de controlarla. Entonces, de alguna manera, para ellos, Venezuela es eso, es una tierra baldía donde tiene una especie de votantes o ciudadanos adolescentes, de lo cual no tienen la madurez todavía para tener un gobierno autónomo, una capacidad soberana de ejercer la voluntad en su territorio y nos pretenden imponer este tipo de criterios donde de alguna manera estos dos actores que hemos hablado bastante, pero que todavía faltaría mucho por hablar y tratar de comprender qué sucede, pero otras más y otras izquierdas también en América Latina creen que se pueden salvar entregando una pieza como Venezuela cuando van por ellos también. Venezuela es la joya de la corona, así lo ha dicho el presidente. Me gustaría pulsar su consideración respecto también a un análisis que se era en el podcast, en donde tuvo a Juan Carlos Monedero y a Rusarín invitado a la jornada de ayer, en donde hacía una alusión simbólica con respecto a Venezuela, comparando que Venezuela es hoy el epicentro de resistencia en donde se está escenificando una lucha entre el fascismo y la democracia, algo similar a lo que sucedió con la Segunda República Española, que tuvo un contexto de enfrentamiento del fascismo también con movimientos populares, una alianza de sectores fascistas junto a la extrema derecha interna española terminaron posicionándose y tomando el control en España y con ello un auge del fascismo. ¿Sería Venezuela en esta oportunidad, pero victoriosa, un epicentro similar, poco 90 años después? Al regreso a la pausa, ¿te parece? Al regreso a la pausa. Bueno, para ponerle así más expectativa, más suspenso al programa especial. Son las 8:09 de la noche, programa especial con respecto a la 11ª Cumbre Extraordinaria del ALBA TCP. Tenemos como invitados en el estudio a Martín Pulgar y vía Zoom a Miguel Ángel Pérez Pirela. No se aparten minutos, corresponde hacer una pausa. Programa especial. Ocho y 15 minutos de la noche, seguimos en programación especial, el día de hoy analizando todo lo que gira en torno a esta cumbre del ALBA TCP, pero sobre todo lo que se discutió además en el seno de este encuentro que se dio de manera virtual, la declaración firme, final, incluso que hemos desglosado de alguna u otra manera también con nuestros invitados, Martín Pulgar, Miguel Ángel Pérez Pirela, que nos acompaña vía Zoom, haciendo un análisis de lo que ha sido no solo el proceso electoral, un antes, un después, cómo está la situación en este momento y cómo se proyecta en los próximos meses para nuestro país. Tú dejaste un interrogante al aire. Un interrogante que generó un poco de expectación y tensión porque de repente nos fuimos a la pausa. Mandó a la pausa. Lo que estábamos hablando
de que en el podcast del presidente, con invitados como Diego Rusarín y Juan Carlos Monedero, hablaban de Venezuela en la actualidad como la metáfora, 90 años después, más o menos, de una réplica de la Segunda República Española, la cual en su momento fue la vanguardia popular en contra del fascismo. En España se concentró una lucha global entre fascismo, republicanos, socialistas, comunistas. Ganaron los reaccionarios fascistas por algunas debilidades de las izquierdas, no solo al interno de España, sino también en Europa, que no leyeron bien la situación y tuvieron posiciones tibias, y las consecuencias después 30 y pico, casi 40 años de gobierno fascista del franquismo. Tomando esa simbología, esa metáfora, decían, bueno, Venezuela está prácticamente en la misma situación, pero venciendo, con más de 20 años, venciendo a esa embestida, pero los grupos fascistas reaccionarios no renuncian a la intención de doblegar a Venezuela. Entonces le preguntaba al profesor Martín Pulgar, ¿comparte esta metáfora histórica, tomando en cuenta las distancias, las circunstancias, los contextos históricos, pero Venezuela se parece un poco a eso? ¿Y cómo salir de ese designio fatalista que tuvo España? En el caso de Venezuela, ¿cuál sería la clave para superar esa contradicción, ese enfrentamiento? Sí, bueno, podríamos hacer un paralelismo, por supuesto, con los años que han pasado, el agua debajo del río, que hace que sea distinto en algunos aspectos, fundamentalmente, porque también el fascismo mutó y se convirtió en otra cosa distinta, aunque tenga sus raíces bien marcadas, y por supuesto, el accidente que significó esa historia de un gobierno fascista por tantos años y que pudo también ella mutar y adecuarse a los intereses de Occidente, primero ser apoyado por los nazis y por el fascismo italiano y alemán, y después a ser apoyado de alguna manera por los Estados Unidos. En la Guerra Fría hace un contexto un tanto distinto. Pero por supuesto que hay muchísimas similitudes. Digamos, aquí hay una confrontación precisamente entre la construcción del socialismo en democracia. Por ejemplo, digamos, la propuesta de la República Española tenía que ver muchísimo con la posibilidad de que el pueblo se empoderara, pues tuviera capacidad de generar su propio destino y su esfuerzo, digamos, a través de la construcción de los medios de producción que fueran de características populares y imponer de alguna manera un futuro en función del pueblo. Y una fórmula de socialismo a la española. Una fórmula así, de socialismo democrático a la española en el ejercicio de la votación y de las elecciones. Por supuesto, fue un periodo muy convulso por parte de España, donde hubo avances y retrocesos, triunfos de la derecha, triunfos de la izquierda, y la tibieza, volviendo al concepto, de, por ejemplo, el Frente Popular de Francia en su momento, que al final no apoyó a la República, también por los intereses, o inclusive aquellos, los demócratas o los liberales, como a veces les llaman en Estados Unidos, tampoco apoyaron y dejaron que prácticamente el mundo soviético y el mundo fascista se enfrentaran en ese primer experimento que fue el campo de batalla en España, que posteriormente se extendió a toda Europa a través de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y al mundo, porque fue una guerra mundial. Quizás podemos ver también ahí una similitud, que podemos estar viendo un teatro de operaciones para un conflicto de mayor envergadura, donde la guerra ya no son de carácter solamente bélica, sino que tienen otras multidimensionales, y en Venezuela estamos viendo cómo esos elementos no bélicos se están implementando en la función, como hablábamos, en la batalla cognitiva, o la batalla civilizatoria, o la batalla mediática, en fin, otros elementos de actuación donde se usan medios distintos a lo bélico, pero que al final termina siendo una guerra donde se impone una voluntad del adversario a través de elementos muy, muy violentos. Podemos decir que hay un paralelismo guardando las distancias. Hay un enfrentamiento entre dos visiones del mundo, precisamente en el inicio del siglo XXI, digamos, donde el mundo está cambiando hacia otra polaridad, quizás no la misma concepción izquierda-derecha que se vio en aquel momento, pero sí en la construcción de una visión del mundo multipolar, donde hay nuevos actores que desafían la hegemonía occidental y desafían la hegemonía de los Estados Unidos, y una resistencia brutal que es capaz de usar cualquier tipo de extremismo. Por un lado puede ser lo fascista y por otro lado fundamentalismo islámico en
en el Medio Oriente en función de preservar la influencia de ese Estados Unidos, de Europa, de ese occidente colectivo en los escenarios que se planteen. Tomando en cuenta entonces esa elección, en Venezuela el 28 de julio decidimos algo más que un presidente por 6 años más, sino también un resultado con repercusiones geopolíticas y globales en este caso. Seguro, por supuesto que sí, digamos, el 28 fue es una batalla más, quizás para nosotros, porque estamos viviendo el contexto que solamente es un elemento electoral. Pero no, es mucho más. Estamos en una confrontación de un roce civilizatorio. A veces digo que, digamos, profundo, cultural, profundo, donde se está discutiendo no solamente qué pasa en Venezuela, el destino de América Latina, la forma en que vamos a enfrentar el futuro en América Latina y el Caribe y quizás el sur global. También cómo se puede perfilar ese sur global en el enfrentamiento, en esa disputa de construir un mundo multipolar versus un mundo unipolar dominado por la hegemonía norteamericana. Y hablando de hegemonía, Miguel Ángel Pérez Pirela, que sigue con nosotros vía Zoom también, que ha hecho una parada táctica también para responder a ciertas preguntas en puntos destacados de esta declaración final. Justamente Miguel Ángel, haciendo énfasis también en lo que menciona el profesor Pulgar acerca de las nuevas herramientas, ¿no? La mutación, de qué forma se está dando ahora pues estos ataques. En el punto número 2 de esta declaración final se dice o se expresa lo siguiente: repudiamos contundentemente la brutal guerra comunicacional cargada de odio, intolerancia, discriminación y desprecio en las redes sociales, estratégicamente dirigida a las generaciones más jóvenes de la sociedad venezolana, víctimas de la desinformación y la hiperinformación para impulsar la violencia, el vandalismo y la barbarie. Miguel, tú que constantemente te dedicas sobre todo a hacer análisis en este sentido del contenido que se difunde a través de las redes sociales, de incluso cómo se invisibiliza ese contenido, incluso cómo se invisibilizó esta consulta de este domingo 25 de agosto, de esa elección popular, de esa demostración de democracia, y se muestra, se hace viral y lo vimos todos a lo largo, ese antes, ese durante y después de las elecciones. ¿Cómo ves este panorama? Y sobre todo no cómo lo ves, sino qué herramientas tenemos para seguir haciéndole frente a esto con las mismas herramientas, porque no hay de otra. Tenemos que seguir contando nuestra verdad. ¿Cómo lo ves tú? Sí, fíjate qué interesante fue esta declaración, esta reunión del ALBA TCP. ¿Por qué? Porque si nosotros hilamos el punto 1, el 2 y el 3 de la declaración, prácticamente nos dan los fundamentos para entender la virulencia, la magnitud y los horizontes de los ataques que está recibiendo Venezuela. En el punto 1 se llaman a las cosas por su nombre. Condenamos, cito textualmente, enérgicamente cualquier golpe de Estado o intento de golpe de Estado, pues constituyen la vía violenta, ilegal e inconstitucional que amenaza la democracia. Ya comienza entonces esta declaración llamando a las cosas por su nombre, así como lo hizo en algún momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, así como lo hizo el ministro de la Defensa, Padrino. Él salió a decir, ellos salieron a decir en el momento más álgido de esas 48 horas, estoy hablando yo, del 29 y 30 de julio, a llamar a las cosas por su nombre. Esto es un golpe de Estado. Porque si nosotros no partimos de este presupuesto, de esta premisa, quizás nos podamos perder en las matrices de opinión, de dónde están las actas que nos trataron de imponer, No. Esto es un golpe de Estado. Pero fíjense ustedes cómo después de llamar, después de tildar a las cosas por su nombre, golpe de Estado, en los puntos 2 y 3 de la declaración nos habla de las metodologías de este golpe de Estado. Y ahí respondo a tu pregunta. En el punto 2 dice: repudiamos contundentemente la brutal guerra comunicacional. Primer elemento de golpe de Estado. No es cualquier golpe de Estado. Es un golpe de Estado comunicacional, es un golpe de Estado cibernético, es un golpe de Estado cognitivo. Repudiamos contundentemente la brutal guerra comunicacional cargada de odio, intolerancia, discriminación y desprecio en las redes sociales. En las redes sociales. Se coloca contexto entonces.
Y en el punto 3, ya vamos a desarrollar el punto 2, rechazamos los ataques y actos vandálicos contra personas, infraestructuras públicas, símbolos religiosos y patrios que conforman la idiosincrasia venezolana. A ver, punto 1 de la declaración, señoras y señores, esto es un golpe de Estado. Estamos en medio de un golpe de Estado. Cualquier discusión que se quiera hacer sobre la realidad de Venezuela tiene que partir de esta premisa. Punto 2, este golpe de Estado es cibernético, cognitivo, mediático. Punto 3, este golpe de Estado es violento, es destructor, es mal llamado guarimbero, es decir, es de una guerra y de una violencia en las calles. Golpe de Estado entonces comunicacional y golpe de Estado también fáctico. Ya nosotros teníamos experiencia en lo fáctico con las guarimbas 2014, 2017, por citar solamente 2 eventos. Ya nosotros teníamos experiencia en los golpes de Estado comunicacional, punto 2, el 11, 12 y 13 de abril. Ahora, nos encontramos en este momento frente a un horizonte inédito, frente a un horizonte de golpe de Estado desconocido. ¿Por qué? Porque hace uso, y con esto voy a sumarme a tu reflexión, a tu pregunta, porque hace uso de nuevas herramientas, hasta este momento prácticamente desconocidas. Y no es solamente en Venezuela, las discusiones en relación a los límites jurídicos de las redes sociales, a los límites escolares de las redes sociales, es una discusión que se está dando en el plano internacional. E inmediatamente este golpe de Estado, que también es cibernético y cognitivo, lanza una discusión de vanguardia aquí en Venezuela. Comienza entonces, comienza el presidente de la República, comienza el gobierno bolivariano a decir, vamos a ponerle entonces nombre y apellido a esta gente. Aquí está Elon Musk, magnate multimillonario, propietario de X. X no es algo etéreo, fantasmático, no, es una empresa que tiene un dueño, que cotiza en bolsa y que detrás de estos intereses también no solamente hay intereses comerciales, intereses empresariales, sino también intereses geoestratégicos. ¿Ok? Señores de X, ustedes están tratando de propiciar violencia simbólica, violencia mediática, violencia cibernética contra Venezuela. Ustedes van a ser suspendidos hasta que no nos entreguen los recaudos, como cualquier empresa privada y cualquier empresa, es más, comunicacional que quiera hacer vida en Venezuela o en cualquier país del mundo. Es decir, a partir de esto entonces se abre una caja de Pandora con muchísimas aristas, con muchísimos escenarios, y Venezuela entonces se coloca a la vanguardia de esta discusión sobre precisamente los retos, los desafíos y los límites de la nueva comunicación, de la comunicación cibernética, de las estrategias cognitivas. ¿Qué sucede inmediatamente? Venezuela está contra X. Yo estuve junto al presidente Maduro cuando en el Palacio de Miraflores dice, ok, aquí está mi celular, desconecto de mi celular, dijo en ese momento el presidente Nicolás Maduro, estaba yo a pocos metros. Mi WhatsApp. No, que Venezuela está prohibiendo el WhatsApp. No. Venezuela está dando, y ese gesto simbólico, porque el presidente Maduro no dijo prohibido el WhatsApp, o después como se dijo por aquí o por allá, que la Guardia Nacional o los policías están viendo los WhatsApp de la gente para ver. No. Fue un gesto simbólico, porque la política está cargada de simbología. Y un líder y un presidente reelecto como lo es Nicolás Maduro dice, este gesto simbólico de tomar el celular y sacar en vivo y directo en su programa, salirse del WhatsApp, es un mensaje que está dando al ciudadano venezolano, a la ciudadana venezolana, pero también al resto del mundo. Es decir, Venezuela reacciona a este golpe de Estado también con una ardua reflexión, con una reflexión de vanguardia, poniéndonos preguntas como venezolanos y venezolanas, pero también poniendo preguntas internacionalmente sobre los límites, insisto yo, los desafíos, los horizontes de las redes sociales. Esta discusión se viene dando en Europa. Es decir, ha habido controversias judiciales fuertes entre la Unión Europea, entre el Parlamento Europeo y grandes transnacionales de la comunicación, como Facebook, como Google, etc. Esta discusión se viene dando en los países escandinavos y todo su sistema tan reputado de educación. Esta discusión se viene dando en estos momentos en Alemania, donde hay crímenes de odio precisamente por el rol de las redes sociales. Se está dando en Brasil.
donde se suspendió, donde se fue Elon Musk y X de ese país. Se está dando en 5 estados de los Estados Unidos, entre ellos, por cierto, la Gran Manzana, Nueva York. Bueno, y también se está dando en Venezuela. Y en Venezuela nosotros no nos tenemos que dejar chantajear, que es una dictadura, porque X, porque WhatsApp. No, 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 no. Es una discusión planetaria en la cual Venezuela entra al ser víctima del primer golpe de Estado o un golpe de Estado ya cibernético con nosotros. Ahora, ¿esto es nuevo en Venezuela? No es nuevo en Venezuela. Recuerden ustedes que el mismísimo comandante Hugo Chávez un día dijo, bueno, vamos a dar la batalla en Twitter en aquel momento, en el Pajarito, vamos a dar esa batalla ahí. Y a partir de ese momento hubo una masificación no solamente de gente escribiendo por Twitter, inscribiéndose en el entonces Twitter, sino también en este país, donde supuestamente se está atentando contra la libertad cibernética y la libertad de expresión, en este país se repartieron canaimitas. ¿Qué son canaimitas? Computadoras portátiles que en ningún país del mundo se le va a repartir a los estudiantes de primaria y de secundaria. Es decir, este país fue vanguardia cibernética, fue vanguardia en utilización de redes sociales a nivel planetario, propiciado por Hugo Rafael Chávez Frías, propiciado por la revolución bolivariana. Ah, bueno, ese mismo país ahora está haciéndose preguntas sobre los límites, los retos y los desafíos de las redes sociales. Este compañero que a usted les habla en este momento, desde hace 12 años está liderando la Iguana.tv, que se ha convertido en un portal progresista de los más vistos a nivel planetario en lengua castellana. Nosotros hemos decidido dar la batalla también en el plano de las redes sociales, en el plano cibernético, en el plano cognitivo incluso. No solamente no hemos subido, sino que como venezolanos y venezolanas, el equipo de la Iguana.tv, desde hace 12 años, es decir, la prehistoria de las redes sociales, está dando ahí una batalla y ha sido punta de lanza e inspiración para muchos otros países progresistas, de izquierda, con políticas alternativas. Entonces, no tenemos nosotros que hacer la lógica del patito feo frente a las redes sociales. Ay, nadie nos quiere porque somos de izquierda, porque somos revolucionarios, porque somos progresistas. No, hay que dar la batalla en las redes sociales, pero también hay que colocar límites jurídicos. Hay que colocar límites simbólicos, hay que colocar incluso, hay que discutir leyes importantísimas en nuestra Asamblea Nacional, porque las redes sociales, como cualquier otro fenómeno humano, tiene que tener límites para que sea utilizado para el bien de los ciudadanos y las ciudadanas venezolanos y venezolanas. Antes de que lleguen, se concreten ponerle límites a estas herramientas que no tienen justamente esos controles, ¿cómo discierne un usuario, un joven, a través de este teléfono, que está siendo justamente manipulado, que está siendo justamente instrumentalizado para un objetivo político de conducirlo a actuar violentamente, de actuar o decidir en un momento electoral acciones políticas que justamente son autodestructivas, van en contra de la democracia, van en contra de la soberanía de su país? ¿Cómo se distingue también que alguien diga, bueno, como el WhatsApp es un instrumento que es utilizado para dar un golpe de Estado, si yo lo uso para mandar mensajes, compartir algunas cadenas y decir, bueno, no me gusta este gobierno o no me gusta tal cosa? ¿Cómo explicarle a esa gente, mira, está siendo manipulado? Bueno, el Estado, nación venezolano, tiene la responsabilidad, como cualquier otro Estado en el mundo, el deber y la responsabilidad de también una alfabetización digital, una alfabetización cibernética. A ver, si usted quiere agarrar un automóvil, si usted quiere agarrar un carro, usted está obligado a pasar un curso de manejo y después pasar un examen para obtener en Venezuela o en cualquier país del mundo. O sea, usted no puede agarrar, no sé, una gandola, por ejemplo, y decir, bueno, ahora me provoca manejar una gandola. Es decir, para eso están las leyes. Para eso están las leyes. El problema es que cuando en Venezuela se quieren aplicar las leyes desde otras instancias supranacionales y hegemónicas, se nos quiere chantajear con el tema de la supuesta dictadura. El tema de la discusión del 2.0, bueno, ahora 3.0, el tema de la discusión de la comunicación digital es un tema que tiene que estar como prioridad en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestras universidades. Miren, nosotros, insisto yo,
12 años con la iguana, pero mucho antes con Cayendo y Corriendo, aquí en nuestra casa venezolana de televisión, ya nosotros transmitíamos vía Twitter, entonces vía Facebook, vía Instagram. Estoy hablando de hace 15 años, hace 17 años. Y ya en ese momento se colocaban preguntas sobre los límites y sobre la educación y sobre la alfabetización digital. Pero hay un elemento para responder a tu pregunta que cambia absolutamente todo, que es la pandemia. La pandemia hace que nuestras comunicaciones, que nuestras relaciones tengan que ser remotas, tengan que ser a distancia. Y lo que era ya un fenómeno muy fuerte, que era el fenómeno de las redes sociales después de la pandemia, no es un fenómeno muy fuerte, es el fenómeno de los fenómenos. Porque a partir de ese momento nuestras relaciones laborales pasan por aquí, nuestras relaciones personales pasan por aquí. Usted hasta le echa los perros a una dama o a un caballero por aquí, usted manda su currículum vitae por aquí, usted le pregunta a su mamá, a su abuela, a su papá, a su hijo, a su hija, cómo amaneció, si está en remoto por aquí, algunas veces hasta en la misma casa. Es decir, esto se convierte en una especie de embudo de todo el relacionamiento del ser humano. Pero en la parte más angosta del embudo está el algoritmo y están las empresas de redes sociales, empresas privadas, y ellos escogen qué información pasa y qué información no pasa. Hay que saber que esto es un instrumento de geolocalización. Es decir, tú le estás diciendo a esas empresas en tiempo real dónde estás tú en ese momento. Tú en la fiesta de cumpleaños te estás haciendo un selfie con la torta y la niña que está cumpliendo años. Tú cuando estás enamorado mandas tus fotografías por ahí, si estás en vacaciones grabas un atardecer contigo. Es decir, tú estás proporcionando en tiempo real absolutamente todo lo que tú eres. Tus gustos, tus miedos, tus esperanzas, tus sueños. Y toda esa información está siendo recopilada en tiempo real para construir una base de datos que uno es vendida a grandes empresas para venderte productos de acuerdo a tus gustos y dos es utilizada políticamente, y con eso responde a tu pregunta, para determinar eventos electorales a través de empresas como Cambridge Analytica, por ejemplo, que ha determinado la llegada de Bolsonaro entonces al poder o de Trump al poder, o incluso ha definido elecciones de referéndum en la Unión Europea. Es decir, las redes sociales no es una opción la educación digital, no es un hobby la alfabetización 3.0, la alfabetización cibernética, es una necesidad, una obligación y una responsabilidad del Estado venezolano, de nuestros núcleos familiares, para también garantizar la paz social, la sanidad mental y poder nosotros ser unos individuos libres de la droga más grande que se ha confeccionado en la historia de la humanidad, que es esta. Antes se decía, la televisión es muy peligrosa, por ahí por los años 90, porque un F-16 o un tanque de guerra no puede llegar a tu cuarto, pero la televisión sí. Imagínense ahora que este aparato no solamente llega a tu cuarto, no solamente llega a tu bolsillo, no solamente está prácticamente pegado a tu mano, sino que ya Elon Musk hace pocos meses dijo que se colocó el primer instrumento, el primer chip cerebral para que ya este aparato esté adentro. Es decir, que tú, que yo y que nosotros seamos el aparato. Esto Michel Foucault, un filósofo francés, lo llamó mutandis mutandis y en otro contexto lo biopouvoir, es decir, el biopoder, el poder sobre la vida. Ya el aparato eres tú. Soy yo, somos nosotros. Y si no colocamos límites en estos momentos, y si no damos la discusión, y si no colocamos leyes, ¿a dónde vamos a parar? Eso es lo positivo de este golpe de Estado cibernético, de este golpe de Estado digital, de este golpe de Estado 3.0 que se le acaba de dar a Venezuela. Que a partir, muchas veces, quien te quiere hacer daño, quien te empuja, te hace avanzar en algunos pasos. Y gracias a ese golpe de Estado postelectoral del 28 de julio, 29, 30, que no solamente fue en las calles, no solamente fue con guarimba, sino también con violencia simbólica digital, nos está haciendo dar esta discusión como país, como pueblo todo. No, y Miguel Ángel, bueno, ya es conocido incluso a través de estudios como lo que tú mencionabas, esa información que les entregamos a estas plataformas digitales, les decimos hasta cómo nos sentimos, por ejemplo, con estos relojes en los que podemos también, de hecho, leer, hasta recibir llamadas, sabe nuestras pulsaciones, sabe si estamos tristes, si estamos contentos, es decir, hay una lectura completa que le estamos entregando a estas plataformas digitales que obviamente tienen como resultado eso, mostrarnos cierta información
que va, antes de llegar incluso al cerebro, va directamente a la emocionalidad, y es lo que vemos en expresiones de odio, incluso de conocidos, que muchos de nosotros a veces nos extrañamos de por qué esa persona se expresa de una u otra manera. Así que sin duda debe ser un debate que tiene que darse, entendiendo además la complejidad, porque en este sentido hay que revisar lo que es penado en unos países, de repente no es penado en otros, y hay que hacer un debate bastante profundo en esto, pero hay que atenderlo, porque sobre todo estos sentimientos de odio y lo que se genera, como lo que vimos en nuestro país, es sumamente peligroso. Quisiéramos seguir revisando puntos importantes de esta declaración final para no dejarlos, digamos, en el aire. El 4 habla de la importancia, además de este bloque regional, donde dice que denuncian el desconocimiento de los resultados oficiales del proceso electoral por parte de un sector de la oposición venezolana, violento y fascista, cosa que ya habíamos mencionado en principio, que ha solicitado abiertamente el intervencionismo y más sanciones para el país en detrimento del pueblo venezolano en distintas ocasiones, y que ya había dado muestras de sus intenciones golpistas al no firmar el acuerdo para el respeto de los resultados electorales impulsado por el ente rector venezolano, el Consejo Nacional Electoral. Esto me lleva a preguntar, bueno, fue cuestionado incluso por algunos desde afuera el hecho de llevar esto al Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, se emitieron, digamos, los tratamientos correspondientes en cuanto a la información otorgada por el Consejo Nacional Electoral, los participantes, y el Tribunal Supremo de Justicia dictó y reconoció obviamente al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. ¿Cómo queda la institucionalidad venezolana en ese sentido? ¿Cómo se ha ido fortaleciendo a pesar de estos ataques? ¿Y cómo se sigue fortaleciendo con el reconocimiento de bloques como este del ALBA particularmente? Bueno, de alguna manera el ataque a Venezuela es el ataque a la institucionalidad, y buena parte de estas dimes y diretes en torno a si es o no el Tribunal Supremo era garante o no, o tenía algo que ver con... Si tenía competencia. Que tenía competencia, es parte de esa destrucción del Estado que se hablaba inicialmente. Digamos, la destrucción del Estado en función de la recolonización de Venezuela. Y por supuesto la descalificación de un proceso que los descolocó, que de alguna manera el ataque era contra el Consejo Nacional Electoral, contra su institucionalidad, contra sus actores. De repente, en un arte de la guerra multidimensional interesante, juega en torno a la sala electoral y cambia de alguna manera, los descoloca en la acción táctica, y se da un fallo importante que no está alejado de la realidad institucional venezolana, que es parte. ¿Por qué no esperan ese resultado? No, ese pareciera como que ellos juegan solos. Nosotros vamos a hacer esto, ellos van a ceder, van a entregar el poder y llegamos y montamos un gobierno. Ese pareciera escenario que fuese así de fácil. Ya se había visto incluso por parte de ellos. Claro, pero de alguna manera ellos pensaban que buena parte de la descalificación del Consejo Nacional Electoral era y la violencia en la calle iba a generar de alguna manera algún quiebre, ya sea por incapacidad, por la sorpresa generada por el nivel de violencia que de alguna manera fue inyectado, principalmente porque se vio en los sectores populares. Entonces esto de alguna manera descolocaría al Estado, que buena parte de las revoluciones de colores implementadas tiene que ver con la sorpresa, tiene que ver con la vitrina que se coloca en los momentos más álgidos, y que descoloca al Estado en función de la respuesta en el orden público, y que puede desembocar en una especie de acción represiva por parte del estrés generado ante los organismos policiales o de orden público. Eso era lo que se buscaba, y descoloca eso porque no lo lograron, pero también descolocas el ataque institucional hacia el Tribunal Supremo. Buena parte de estos elementos, digamos, entonces viene la descalificación hacia el tribunal, y continúa, por supuesto, el escenario de descalificar la institucionalidad y descalificar el Estado venezolano. La visión del Estado venezolano, que prácticamente desaparece, digamos, se convierte en un Estado fallido, no tiene capacidad de respuesta a los venezolanos en su desarrollo, en su capacidad de bienestar o de orden básico, era lo que estaba planteado. Y buena parte de todo este ataque que se hizo contra Venezuela también tenía que ver, o tiene que ver en un mediano plazo, con todo el éxito económico que hemos alcanzado en los últimos tiempos, que se ha recuperado buena parte de la economía, ha habido una mejora sustancial en buena parte de los sectores de la población. Por supuesto, todavía falta mucho que andar y que mejorar, pero ese ataque que se ponía en vitrina como un elemento de éxito por parte del presidente y del gobierno bolivariano, tenía que ser destruido. Entonces, es parte fundamental de todas estas acciones
contra la institucionalidad venezolana. Y este ataque, disculpa, Jocelyn, que va dirigido en contra de la degradación de las instituciones, con una campaña sostenida durante mucho tiempo, que no es nueva, al mismo tiempo este afán, por otro lado, de querernos imponer una injerencia, tutelaje por parte de organismos desacreditados como la Organización de Estados Americanos, de la cual no formamos parte, la Unión Europea, que ni siquiera sabe lo que le interesa a sus propios ciudadanos, se mueve en función de los intereses estadounidenses, de llamar inclusive a los Estados Unidos para que intervenga como entidades creíbles en función de Venezuela, porque ya los venezolanos supuestamente no tenemos instituciones y no tenemos capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. ¿Sería esto parte de la escala de ese plan de recolonización? Es decir, de normalizar, ya no podemos gobernarnos, que vengan otras entidades extranjeras, que vengan a supervisar que nosotros nos portamos bien. Por supuesto que aquí hay la visión clara y manifiesta del tutelaje. O sea, la construcción de algún mecanismo que tutele a Venezuela sus recursos, porque no somos capaces de administrar los recursos, como lo dijo alguna vez un expresidente boliviano, nosotros tenemos una riqueza importante y de alguna manera no sabemos administrar esa riqueza y tiene que ser administrada por otros. Digamos, institucionalidad que determine quién gana y quién pierde unas elecciones o inclusive quién imparte justicia, como alguna vez se planteó y que se ejecutó en caso de Guatemala, una corte internacional que definía la justicia guatemalteca. O sea, son instrumentos que se han implementado para tutelar a Venezuela, porque Venezuela no solamente tiene una riqueza importante, esa joya de la corona, sino que también se convierte en una especie de rebelde, donde se imita a Venezuela o fuerzas que buscan su liberación pueden ver en Venezuela un ejemplo. El peligro del ejemplo. Y la guerra disciplinante contra Venezuela, porque es una guerra no solamente por el control de los recursos, que es importante, digamos, por la dominación de todo el contexto cognitivo, sí, pero también disciplinante. Venezuela y América Latina no deben actuar de esta manera o de la forma que ellos nos establezcan. Un mecanismo de control perfecto, por decirlo en ese sentido. Y permanente en el largo plazo. Si es que una sacralización, una normalización de un complejo de inferioridad donde nosotros no podemos regular nuestras propias elecciones, tienen que venir unos observadores a verificar que lo que votamos los venezolanos es o no es el resultado de la realidad. Y es en verdad bastante llamativo y causa cierta atención de que haya una insistencia en normalizar mecanismos de interferencia y tutelaje en Venezuela. Sí. Bueno, pero inclusive, digamos, países que tienen unos sistemas electorales bastante primitivos, ni hablar de los Estados Unidos, que ya es primitivo, pero cuestionables, no solamente por fotocopia, sino todo lo que se desempeñó en el caso de Perú, con todo lo que sucedió en su sistema electoral y después la destitución de Castillo, que fue absolutamente otro golpe de Estado con diferente arista también, y la imposición de una usurpadora del poder, como es la actual presidenta de Perú. Que no reconoce las elecciones en Venezuela. Entonces no reconoce en Venezuela y así podemos hacer un paneo de todos los países de sus sistemas electorales y podemos llegar a conclusiones de que están bastante primitivos, por decirlo menos, o bastante intervenidos. Pero Estados Unidos también en muchos de estos países se plantea, ya sea a través de la OEA, ya sea a través de la Unión Europea, ahora con el intento del Centro Carter también, decir qué países o qué elecciones son buenas y cuáles no. Además que si recordamos un poquito esas declaraciones de Estados Unidos de diferentes figuras particulares, deja mucho que desear, ¿no? Porque como que un tira y encoge ahí extraño, digamos, en términos muy venezolanos. Y justamente eso que veníamos conversando va de la mano con los puntos número 5, con el 6 y 7, que, bueno, en resumidas palabras, hablan además de que todos los estados deben reconocer el principio de no injerencia en los asuntos internos y trabajar juntos para fomentar el diálogo, reconocer además que Venezuela es un estado libre, esto en el punto número 6, independiente, democrático y soberano, que cuenta con nuestras propias instituciones y que contamos con nuestras propias leyes para resolver nuestros asuntos internos, y saludar lo que ya venimos mencionando hace un rato a los participantes de la contienda electoral que comparecieron, tal como se establece, ante el Tribunal Supremo de Justicia para contribuir a la paz y la estabilidad del pueblo venezolano, lo
cual es una muestra de madurez política de la democracia participativa en esta nación hermana, al tiempo que se lamenta, dice esta declaración final, que algunos actores políticos que denunciaron supuestas irregularidades no se hayan presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia, fallando el compromiso adquirido para con el pueblo con candidatos presidenciales. El mismo guión que hemos visto siempre: es fraude, no se presentan los resultados, no se presentan las pruebas, hay que llamar a la injerencia, necesitamos la participación de otros países o quienes piden muy cobardemente más sanciones a nuestra nación, cuando sabemos además lo que han hecho estas más de 930 medidas coercitivas. Nos quedan un par de minutos y antes de cerrar queremos incorporar ya al cierre a Miguel Ángel Pérez Pirela justamente sobre esta reflexión, porque así como el manejo manipulado de las redes sociales está planteando un debate, una oportunidad de debate en Venezuela, también esta situación de estos organismos de observación o acompañamiento electoral que terminan dando una emboscada a Venezuela también debe generar un debate para las próximas elecciones, es decir, si estos instrumentos, estos organismos pueden o deben ser invitados en unas próximas ocasiones sin que esto signifique que comprometa la democracia y el sistema electoral venezolano. Claro, nosotros no podemos ceder nuestra soberanía por ningún motivo, por ninguna presión y bajo ninguna excusa. El concepto de soberanía es un concepto que nace precisamente con la filosofía y más aún con la filosofía política. De hecho, el concepto de soberanía, antes de ser un concepto conjugado al fenómeno político, la soberanía del Estado, la soberanía de los límites del Estado, comienza siendo un concepto de la persona humana. En términos de filosofía, de historia de la filosofía, ¿cuál es el primer ámbito de la soberanía? Y ahí nace ese concepto del cuerpo humano. Es decir, antes que todo, se es soberano en cuanto persona humana. Los límites de mi cuerpo deben ser respetados. Y de ahí una de las grandes premisas del feminismo, ¿no? Del respeto por el cuerpo a la mujer. Ningún varón, ningún hombre, permítanme la expresión, ningún macho va a venir a decidir sobre el cuerpo de la mujer y también sobre el cuerpo del hombre. Nadie puede decidir sobre tu cuerpo porque la primera soberanía, insisto yo, es la soberanía corporal. Después, este concepto filosófico se extrapola al concepto político, al concepto estatal. Y ahí nace entonces el concepto de soberanía del Estado. Los límites del Estado tienen y deben ser respetados y nadie puede decidir sobre el Estado-nación. Y ahí nace entonces el concepto de la voluntad. ¿Qué es la soberanía al fin y al cabo ya conjugada al plano político? Es la voluntad que se da un pueblo de que sea respetado en sus decisiones. Cuando uno cede la soberanía, ¿qué está haciendo? Le está otorgando a un tercero fuera de tus fronteras la posibilidad de decidir por ti. Pasando estos conceptos filosóficos a la discusión que nos compete en este momento, aquí en Venezuela no se puede permitir que absolutamente nadie, nada, ninguna institución, por más supranacional y humanista, porque así se presentan todas en defensa de los derechos humanos, puede ir contra la soberanía del Estado venezolano. Porque la soberanía del Estado venezolano está fundamentada ¿en qué? En la voluntad del pueblo venezolano. ¿Qué es el colonialismo? El colonialismo no es otra cosa que la voluntad manifiesta por parte de terceros de influir en tu soberanía, de influir en tu voluntad bajo diferentes razones y excusas. Una superioridad racial, una superioridad económica, una superioridad bélica o algunos casos incluso en nombre de los derechos humanos. Pues no, la soberanía del pueblo venezolano reside en la voluntad del pueblo venezolano y así dice nuestra Constitución. Y nada ni nadie puede venir bajo ninguna excusa a quitarnos eso. La lucha por esta reivindicación se llama la lucha anticolonial, la lucha descolonial, la lucha porque se nos respete como pueblo venezolano. Y el 28 de julio pasado, el pueblo venezolano
decidió a través de sus instituciones y por medio del voto de elegir al presidente Nicolás Maduro Moro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para un nuevo periodo. Eso fue refrendado por el Consejo Nacional Electoral a través de elecciones libres, universales y secretas, y fue también refrendado en un segundo momento por petición del presidente reelecto por el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es sacrosanta palabra, porque es palabra de la voluntad popular, de la soberanía del Estado venezolano y de sus instituciones. Durante esta hora, asimismo, el profesor Martín Pulgar en esta programación especial que hemos dedicado a hacer un análisis de lo que se habló en esta cumbre, particularmente el contexto de nuestro país, lo que pasará y a qué hay que estar alerta. La soberanía por sobre todas las cosas. Hablando de limitaciones, soberanías y fronteras, ya el límite fronterizo de este espacio ya se ha acercado y se solapa con el de la emisión estelar de la noticia. Comienza otro espacio y nosotros llegamos al final de este programa especial de la 11ª Cumbre Extraordinaria del ALBA TCP. Este servidor Carlos Arellán Solórzano, Jocelyn Correa, profesor Martín Pulgar y Miguel Ángel Pérez Pirela, agradecidos de que nos haya acompañado durante estas 2 horas de análisis y reflexión. La invitación es para que continúe con la programación de Venezolana de Televisión y también apreciando con sentido crítico los medios de comunicación y las redes sociales. Feliz noche, cuídense mucho. Programa especial.